Salió el índice comunicado por el INDEC acerca de los pobres en Argentina y verdaderamente el número fue impactante. Más de la mitad del país está bajo la línea de la pobreza. 6 millones son los nuevos pobres en Argentina y 25 millones de argentinos son los que no llegan a cumplimentar con la canasta básica. ¿Cómo lo ve la gente esto? ¿Cómo repercute en el pueblo? Salió el índice de la pobreza y más de la mitad de los argentinos son pobres. Sí, gracias a este gobierno vamos a estar peor, el país está quebrado y no hay futuro. Si no se alimentan los chicos, van a ser ignorantes y van a ser esclavizados. ¿Usted se considera pobre? Sí. ¿Por qué? Soy pensionado. Con la pensión que tengo no llego ni a una semana. Alquilo. Tengo que comer, tengo que viajar. Este tipo lo único que quiere es que los jubilados y los niños se mueran de hambre. Es un genocida. La mitad de los argentinos son pobres. ¿Qué reflexión te merece cuando ves este índice? Y la verdad que me pongo mal, bueno, porque estoy justamente en este país y no me queda otra que trabajar y tratar de sacarlo adelante, pero por lo demás no tendría solución, me encantaría tenerla. ¿Vos te considerás pobre? Me refiero a lo económico. No, o sea, trabajo y tengo que seguir trabajando para poder seguir manteniéndome. Si no, no puedo seguir adelante. Pasa que la plata cada vez vale menos y no sé hasta dónde va a parar esto. ¿Te preocupa? Pasa que si me preocupo no estoy atento a lo que me sostiene hoy en día, que es el trabajo, mi hijo, mis viejos, así que si tiene solución, en algún momento se va a solucionar y si no, bueno, hay que seguir. Yo no me puedo quejar. Gracias a Dios tengo trabajo, llego a fin de mes, tengo mi casa. Sí, yo sé que hay muchos pobres, pero sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos te considerás pobre? Indigente no. No, pobre. Pobre sí. ¿Por qué te consideras pobre? Y sí, porque llegamos justo a fin de mes y... ¿No te da gustos? Qué sé yo, por ahí dejamos de... Igual, yo no soy una persona que me doy todos los gustos, vacaciones, todo, pero de vez en cuando sí. ¿Bajaste mucho igualmente el poder adquisitivo en este año? Sí, la verdad que sí. Sí. Ahora lo que viene mucho son los impuestos. Salió el índice de pobreza, superior al 50%. ¿Qué es lo primero que pensó cuando vio el índice? Pena, lástima. No puede ser que un país que pueda producir alimentos para 400 millones de habitantes no pueda darle de comer a 45 o 46 millones. ¿Y por qué cree que pasa esto? La política. Políticas corruptas. ¿En este momento se considera una persona pobre bajo la línea de la pobreza? Por lo que cobro, sí. Yo fui médico durante 33 años y pude ganar un dinero respetable. ¿En su momento? En su momento, pero ahora no. ¿Cuánto bajó su poder adquisitivo en lo que va de este año? En lo que va de este año, yo diría que un 50-60%. Es lo que estaba cantado que iba a pasar, es un desastre. Están destruyendo el país. Esto es un destrozo sistemático de todo, de la educación, de la economía, del trabajo, del Estado, todo. Estoy tremendamente desencantada, triste, amargada por a mi edad tener que estar, después de haber estudiado, trabajado, criado familia, cuidado parientes, todo, ver que el país se destruye, porque hubo gente que pensó que esta era la solución. ¿Se considera una persona que es pobre desde lo económico? Puedo vivir, puedo sobrevivir, trabajo como una burra, tengo 67 años, tengo que seguir trabajando hasta que me muera, cobrando la jubilación mínima, por suerte tengo trabajo, mi marido lo mismo, pero estoy contando cuánto viene, cuánto no viene. El índice de pobreza dio poco más del 50%. Sí, 52, y monedita por ciento. ¿Qué le generó cuando lo vio por primera vez o cuando lo escuchó? ¿Y qué quiere que me genere con el gobierno que tenemos? Dijeron la otra vuelta que no, le podían aumentar los jubilados. Y los ratas se aumentaron el 70%. ¿Te parece a vos? No parece, ¿no? Entonces que vivimos en un país de los garcas. La culpa es del que tiene la cabeza vacía del pueblo. Y eso es lo que quieren ellos. Que hayan menos estudiantes, menos pibes que vayan al colegio, que se caguen de hambre, entonces los tienen ellos para llevar donde quieran. ¿A la política le conviene un país pobre? Pero lógico, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Usted se considera una persona pobre hoy desde lo económico? Sí, pobre fui toda mi vida, porque laburé toda mi vida.
Así son las voces de la calle. Pero vamos a hacer un desagregado de los datos que deja la medición del INDEC de la pobreza. ¿Qué ves acá? ¿Qué tal, Rolo? A ver, 53% de 52,9% básicamente la pobreza midió en el orden nacional. Pero ¿qué te traje acá? Te traje un mapa de los lugares más sensibles, más calientes en materia de pobreza. El dato más traumático es Gran Resistencia. Prácticamente todo el mundo es pobre, 76%. Todo el mundo es pobre. Todo 76%. Sí, pero explícame cómo si en un momento dado la misma estadística, hace un par de años decía que uno de los lugares donde menos desempleo había era Resistencia. Bueno, lo que tiene esta medición, estamos hablando que todo el mundo estaba con planes. En buena medida sí. Eso es importante porque lo que ha sucedido con el gobierno, la política del gobierno, se ha, digamos, centrado exclusivamente en la asignación universal por hijo, que efectivamente le ganó 22 puntos a la inflación. Ahora, todo lo demás lo masacró. Los planes sociales perdieron 50% de su poder adquisitivo. El salario mínimo cayó 30%. Recién escuchábamos un médico que decía, bueno, yo tengo la mitad de poder adquisitivo. Bueno, esos son los datos. Y la pobreza por ingreso es muy sensible esta cuestión. Ahora en un ratito te voy a contar qué veo para adelante, porque cuando hablamos hace un ratito me puse a puntear y... Bueno, porque el gobierno está diciendo, en la práctica está utilizando aquella frase que fue después tan burlada de Mauricio Macri, que lo peor ya pasó. Sí, mira, recién te repasaba rápidamente, te lo digo ahora. ¿Qué está mejor en este segundo semestre? La asignación universal por hijo y la jubilación mínima. Un poquitito. ¿Qué se mantiene igual? Salario mínimo, ingreso informal. ¿Y qué empeora en este segundo semestre? Desocupación, planes sociales que también caen y tarjeta alimentar. Es difícil imaginar que se reduzca sensiblemente la pobreza. A eso agregale los aumentos de tarifa, los aumentos de transporte, que comen todo el mismo bolsillo flaco. Te van a pegar al alza en la canasta básica total. ¿Qué pasa en el conurbano con la pobreza? Bueno, fíjate, en la placa anterior tenías el dato del conurbano casi 60%. Acá estamos en indigencia. Fíjate, acá lo tenemos. Partido del GBA. Casi 60%, 59,7%. Tremendo. Coincide con la imagen negativa de Milei. Coincide con la imagen negativa de Milei, justamente en esa localidad, pero fíjate que Concordia volvió a ser, lamentablemente, un lugar con pobreza. 65,8%. Acordate que la tarjeta alimentar se ensayó y se tomó el caso de Concordia y se fue a presentar en Sociedad en Concordia porque era una de las ciudades más pobres de la Argentina. Vuelve a hacerlo. Y vos habrás visto que se cuestionan los chachos. Mirá de Rioja cómo está. 66%, claro. Algo de plata tenés que poner porque la situación es muy caótica también en Formosa o en La Banda, en Santiago del Estero. Niveles muy elevados de pobreza. Pero si me corres un cachito, lo que a mí más me preocupa o me sorprendió, no sé si me sorprendió porque lo veníamos diciendo efectivamente, pero el dato más traumático es definitivamente la indigencia. Claro, porque esto es gente que tiene hambre. O sea, gente en situación de calle, gente que tiene hambre, gente que está... en situaciones horribles de vida, indignas. Esto es vida indigna. La línea de indigencia, efectivamente, es una línea de consumos recontramínimos. Te diría, es algo así como comes esto para no morirte de hambre. Sencillo, es ese piso, porque de hecho no significa que no me voy a enfermar si como esto. Claro, pero es la gente que termina yendo a los comedores, es la gente que termina en situación de calle o viviendo o sea, que está para cualquier cosa. Sí. Y que además deriva en un montón de otras cuestiones. Yo, por ejemplo, te lo mencionaba en términos de enfermedades. Fíjate, Gran Resistencia de nuevo, en el puesto número 1, casi 40%, 38,6%. Tremendo los datos, son muy significativos. O sea, de los pobres que hay en Gran Resistencia, la mitad son indigentes. La mitad son indigentes, efectivamente. A ver. En un lugar donde uno puede pensar que no es que el alquiler te va a comer buena parte del sueldo, porque seguramente debe haber... casas y villas y... O sea, no creo que la vivienda ahí sea un factor de gasto. No, y en este caso o en esta medición en particular estamos hablando solo de alimentos en indigencia. Claro. Solo de alimentos, con lo cual la plata no me alcanza para comer 2.700 San Nicolás, calorías. Villa Constitución, polo industrial, indigencia 22%. Bueno, el impacto de la caída de la industria también te pega. Bueno, acá allí, cerró Aluar, ¿cuánto? No, Asindar. Asindar, que declaró una licencia de todos los empleados. Claro.
y te pega, ¿no? Quizás en otro lugar te pega menos la desocupación, pero en un lugar que se concentra esa topa de ese modo también. Sí, fíjate, entre Gran La Plata y partidos del GBA, recién hablábamos del partido del GBA, 22,7%. Un dato realmente muy alto también. Y después hay que sincerar la cuestión y que efectivamente no toda la gente pobre o indigente se vuelve ladrona o sale a robar, pero también hay que decir que hay una cuestión de proporcionalidad. Es en ese universo donde un 5, un 3, un 4% de gente acorralada va a salir a robar. Y después viene, a medida que aumenta la indigencia, a medida que aumenta la pobreza, un porcentaje de esa gente se vuelca al delito. Por las adicciones, por lo que sea. Después la cuestión es cada vez más compleja. Pero de ahí se entiende el aumento de la inseguridad también. Sí. Dos características de esta medición. La primera es esto, el nivel de indigencia, es decir, mucha gente en condiciones de no poder llegar a comer. La segunda característica, por poner dos postales que para mí son las más ilustrativas, es mucha gente de clase media por debajo de la línea de pobreza. Lo que veíamos en el tape recién. Mucha gente. Pobreza con trabajo. Gente que tiene pobreza, incluso trabajos que en otra época estaban bien remunerados y quedan por debajo de la línea de pobreza. Claro, incluso teniendo trabajo. Bueno, ni que hablar aquel que no tiene trabajo o que finalmente su ingreso... Ni que hablar de los jubilados, digo. Bueno, en el caso de los jubilados tienen una ventaja en términos estadísticos, que es que el jubilado, según el INDEC, consume bastante menos. Entonces tiende a ser bastante menos pobre, pero se duplicó la pobreza en el segmento etario de los adultos mayores. Es lo que salimos, a ver, es lo que vemos nosotros cada vez que salimos, nos paramos en una farmacia a entrevistar jubilados. Sí, definitivamente. Que no como carne. Lo que digo es la medición, la metodología no ilustra lo que realmente le pasa al jubilado. Bien, porque metodológicamente la canasta de consumo es muy chiquitita. Con un poquito de alimentos supuestamente vive. Esta medición que es a junio, ¿qué pasó en estos meses? Bueno, en los meses, de junio a septiembre. De junio a septiembre lo que tenés era un poco lo que mencionaba recién. Se te modera el incremento de lo que tiene que ver con alimentos. En parte también los regulados. Es decir, no tenés los niveles de inflación que tuviste en el primer semestre. Y vos decís, bueno, pero entonces te va a mejorar. ¿Qué es la lectura del gobierno? Bueno, pará. Porque acá son dos variables. Es los precios y el ingreso. Bueno, ¿cómo se movió el ingreso? La UH volvió a tener aumento, con lo cual tuvo un mejor desempeño en los meses que va desde junio hasta hoy. También lo que tiene que ver con la jubilación mínima, que tuvo una especie de rebote y se estabilizó ahí, pero cuando vos mirás semestre contra semestre te da un poquitito mejor. De nuevo, tenés más desocupados, el salario mínimo... Si no será mínimo, del 52,9, casi 53, ¿será de cuánto? ¿El 51? Sí, 50, supongamos. Es decir, a mí me da la impresión que hacia adelante lo que va a terminar pasando es que vas a consolidar un nivel de indigencia y pobreza bastante más elevado que el que tenías anteriormente. Y con una resistencia... O sea, puede que baje un poco, pero que se considere ese núcleo duro que era del 25 se consolide en el 50. Sí, de hecho, el gobierno, viste que dice, en el primer trimestre dio 55, en el segundo dio 51, bajó. Sí, bueno, claro, porque el impacto mayor de la devaluación lo tuviste en el primer trimestre. Pero eso no significa que la curva no toman vaya... diciembre. Claro. Que Massa y Alberto gobernaron 4 días. Exacto, y además no significa que la curva vaya en descenso con esa dinámica. No tiene nada que ver. Lo que estás viendo cuando ves el segundo semestre es que alguna cosita te puede mejorar y muchas te tiran para abajo. Ahora... El otro día vos me preguntaste, ¿y cómo estamos en Latinoamérica? Eso. Bueno, acá te lo traje, pues digo, vamos a repasar. Acá los indicadores... se miden de otra manera. Sí, no son uniformes, el de Brasil lo busqué directamente. La mayoría son de datos macro, una página que publica estos datos, son del 22. El de Brasil lo busqué a 2023 y el dato oficial del Centro de Instituto Estadístico de Brasil. Ahora, fíjate todos los países, la Argentina está prácticamente duplicando el que más tiene. Perú. Sí. Perú. Duplicando Ecuador. Ecuador, bastante por encima de Colombia. Ni Bolivia, hablemos de Uruguay. Brasil. Bueno, Uruguay y Chile tienen niveles de pobreza sensiblemente inferiores. La Argentina está 5 veces por encima del nivel de pobreza de Uruguay. 5 veces por encima, pero un poco respondiendo a la pregunta, está lejos, muy por encima de cualquier país de Latinoamérica. Mirá esto, Paraguay, el doble de Paraguay. Sí, cuando la Argentina históricamente supo ser... Porque era el lugar donde venían media, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay a buscar laburo porque estaban mejor acá. Sí, ahora te vas a cualquier país antes que venir a la Argentina. Y te traje 2 datitos para complementarte un poco esto que te vengo diciendo respecto de qué pasa hacia adelante. En Venezuela no hay estadística, digamos, nunca en Venezuela sabremos. No, de hecho los quise buscar y demás, y no hay ninguna información que más o menos fuera fidedigna como para poder
volcar acá. ¿Qué te traje acá? Dos cosas. Esto es actividad económica versus pobreza. Se mueven a la inversa. Se mueven a la inversa. Pobreza un poco más baja con actividad alta. Pandemia, cae la actividad, te sube la pobreza. Una característica que pasó en la Argentina, si vos ves la curva de pobreza, a diferencia de la desocupación... Acá, detenete. Esto es lo que decíamos antes. Durante el primer semestre del 2020, la pobreza fue del 40,9 y ahora está en el 52. Y ahora está... Claro, estamos por eso, arriba, muy por arriba de la pandemia. 13 puntos arriba de la pandemia. 13 puntos. Bueno, fíjate de nuevo, se mejora la actividad, baja levemente, pero baja la pobreza, cae la actividad, sube la pobreza hacia el final de la serie. Dato muy importante, por algo que decías vos hace un ratito, no hay indicios de reactivación económica. Y esto te pega en la línea de flotación de lo que tiene que ver con la pobreza. Y fíjate... Pero además, ¿cuánto van a aguantar las empresas a la gente sin despedirla? Bueno, acá pasa una cuestión muy importante, que es, vos podés tener ingreso y estar en la línea de pobreza apenas arriba, que es un dato muy importante y ahora te voy a agregar. Ahora, si te echaron automáticamente sos pobre, indigente te diría. Con una característica, el dato de pobreza, la línea, el primer semestre, el promedio de ingresos para no ser pobre fue 710.000 pesos. Yo cobraba 711, no soy pobre, cobraba 708, soy pobre. Ahora, el promedio de ingresos de todos los pobres, ¿sabés cuánto es? De todos los que están debajo de esa línea, 410.000. Ya está lejísimo, recontra lejos. Está más cerca de la línea de indigencia, que es 350. Claro. Es decir, es más probable que caigan debajo de la línea de indigencia que logren salir de la pobreza. En términos de promedio lo hablo, ¿no? Pero es un problema. Sí. Y finalmente te cierro... Esto es impactante. Cae la actividad, se dispara la pobreza. Tremendo. Y fíjate la última placa, que tiene que ver con algo muy característico de lo que pasó en la Argentina también en pandemia. Tenés pobreza contra desocupación. ¿Bien? ¿Por qué te traje esto? Porque si hay algo que pasó en la Argentina post pandemia, te aumentó la desocupación por la pandemia, cayó un montón, pero la pobreza se quedó arriba. Es lo que decíamos, el fenómeno nuevo de salarios que son pobres y que permitió que ganara Milei, ¿eh? Sí. Es decir, o sea, laburabas y igual eras pobre. Te bajó la desocupación, el nivel es realmente bajo para la historia argentina, 6,6. Sin embargo, mantuviste la pobreza en el orden del 40%. Bueno, ahora directamente se revertió esa situación. Aumentó la desocupación, con lo cual buena parte o una parte lo explica también el incremento de la pobreza desde ahí.